Vale. Bueno, buenos días amigos, bienvenidos a este tercer webinar de esta serie de webinars que hemos arrancado recientemente para hablar acerca de todo lo relacionado con los planes de incentivo y probablemente también con otros temas relacionados con la gestión del capital humano en la actualidad. Para los que no me conozcan, brevemente, mi nombre es Eduardo Quevedo Peñuela, ahí ven una breve descripción de mi experiencia en mi currículum. Lo más importante en este caso es que, bueno, soy profesional del área de recursos humanos con más de 20 años de experiencia manejando los procesos de compensación y beneficios, tanto en corporaciones cuando trabajaba en el mundo corporativo y recientemente también desde hace 6 años cuando estoy ya trabajando en el mundo de la consultoría. Obviamente disculpen el ruido de fondo, pero bueno, hay un poco de tráfico por aquí, por mi casa en la actualidad. Si quieren conocer un poco más acerca de nuestros productos y servicios, visiten www.thecarrotjourney.com. The Carrot Journey somos una empresa dedicada a la consultoría en compensación y beneficios. Nuestro propósito es incrementar la realización de las personas y el éxito de las empresas. Nuestra visión es estar detrás de cada historia de éxito organizacional y profesional. Y nuestra misión, transformar la realidad de las empresas a través del uso adecuado de los incentivos. Vamos a hacer un pequeño recap, una pequeña recapitulación de dónde estamos. Cuando arrancamos este webinar, nuestro primer webinar fue, el objetivo o el título de ese webinar fue cómo alinear los planes de incentivos con los resultados de negocio. Y ahí hablamos un poco de la estrategia del negocio, la importancia de la estrategia de negocio para el diseño de planes de incentivos. Y también hablamos de la alineación financiera de los planes de incentivos para toda organización. Ese fue el primer webinar que hicimos. El segundo estuvo relacionado con la motivación y los planes de incentivos. Y este tercer webinar vamos a hablar ya de las preferencias en compensación, cómo medir las preferencias en compensación y vamos a ver un caso real. Ya después de este webinar vamos a estar hablando ya acerca de los planes de incentivos y otros elementos relacionados con los planes de incentivos. Sin embargo, de cara al próximo webinar, yo tengo 3 opciones, ¿no? De hecho, he estado manejando 3 opciones para el próximo webinar. Me gustaría en el próximo webinar hablar de las 3, pero bueno, cada tema es un poco extenso y cada tema tiene su particularidad. Entonces, lo que voy a hacer, como hoy vamos a hablar de preferencias, vamos a preguntarle a la audiencia, en este caso a ustedes, ¿cuál es el tema que desean que se toque en el próximo webinar, ¿no? Para eso les voy a colocar en unos breves instantes un enlace en el chat de esta sala, en donde usted va a votar por alguna de las 3 opciones. O sea, ¿cuál es el webinar o cuál tema quieres que abordemos en el próximo webinar? La primera opción es cómo identificar el estilo vendedor, muy importante, para el diseño de los planes de incentivo y para identificar la efectividad de tu fuerza de ventas. El segundo, los planes de incentivos de ventas y ya hablar directamente acerca de algunos elementos para el diseño de planes de incentivos de ventas. Y el tercero, hay un tema que yo considero importante y que está hoy día en el mundo organizacional, que es que, bueno, ¿qué debemos remunerar? ¿Al cargo o a la persona? Como vemos, esos 3 temas están relacionados, si bien el último tema, que es remunerar al cargo de la persona, no está estrechamente relacionado o directamente relacionado con el tema de los planes de incentivos, pero de alguna manera también va a impactar en nuestra estrategia de incentivos. Entonces, en este mismo instante, les estoy copiando en el chat un enlace para que, por favor, se me perdió la pantalla, para que por favor voten por el tema que usted desea que toquemos en el próximo webinar. Lo importante es que una vez le hagas clic o le des clic al enlace, vas a poder votar. En verdad es una encuesta muy sencilla e incluso vamos a poder ver los resultados al final de esta sesión. Okay. Vamos a ver cuál es el contenido de esta sesión de hoy. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de los temas anteriores. Va a ser muy breve. Vamos a hablar después acerca de las preferencias, cómo analizar las preferencias. Vamos a hablar un poco sobre la oferta de valor al empleado y cómo medir las preferencias del talento. Ese es
al algoritmo o el flujo que vamos a estar llevando en esta sesión de hoy. Fíjense, en el primer webinar hablamos acerca de los tipos de planes de incentivo. Y hablamos que hay planes de incentivo de corto plazo y planes de incentivo a largo plazo. Mencionamos los distintos planes de incentivos a corto plazo, las distintas formas que hay en esos planes de incentivos y cómo los podemos combinar para ver los resultados del negocio. Si ven los resultados de un negocio, los podemos medir de múltiples formas. Evidentemente, todo negocio que lo que busca es la rentabilidad, y en ese webinar hicimos una relación entre los planes de incentivos y los resultados financieros del negocio y cómo podemos combinarlos para apalancar los resultados del negocio. Y también hablamos de planes de incentivo a largo plazo, que son planes de incentivo que tienen unos objetivos específicos. En el segundo webinar hablamos de la motivación y cuál es el impacto o la influencia de los planes de incentivos en la motivación. Hablamos de esa teoría que dice de que la motivación, los planes de incentivos perjudican o tienen un efecto detrimental sobre la motivación, y a través del análisis de unos casos reales vimos de que esa teoría no es del todo cierta, sino que la orientación óptima para el diseño de planes de incentivos es que los mezclemos incentivos intrínsecos y extrínsecos para así potenciar la motivación de la gente. También hablamos que cada uno de los seres humanos tenemos motivadores distintos. Hablamos de una herramienta que hemos desarrollado que se llama el Motives Analyzer, que está basada en la teoría de Gospic y Elon, que identifica cuáles son los motivadores principales de una persona. Identificamos que hay 5 arquetipos, por decirlo de alguna manera, o 5 identidades, como lo llaman Gospic y Elon, y esas 5 identidades agrupan algunos motivadores específicos de la gente. Me explico. Si nosotros identificamos, por ejemplo, Eduardo Quevedo llena este instrumento, se identifica que Eduardo Quevedo es cumplidor, bueno, podemos nosotros identificar que sus motivadores son el desafío, la superación, la apropiación o responsabilidad, la presión y la solución de problemas. Y si Eduardo Quevedo es una persona que está su identidad es cumplidor, los incentivos tienen que estar relacionados con esa identidad de Eduardo Quevedo. Todo lo contrario, por ejemplo, si Eduardo Quevedo es un pensador y sus motivadores son autonomía, creatividad, emoción, impacto, aprendizaje y variedad, entonces nuestros planes de incentivo tienen que estar orientados a esto. Y esto es muy importante conocerlo porque también identificando la identidad y los motivadores de la gente, podemos saber si Eduardo Quevedo está en la posición correcta o no. Porque si Eduardo Quevedo es un vendedor y yo requiero de que Eduardo Quevedo tenga una orientación a cumplir, ¿no?, o a sobrecumplir la meta, si Eduardo Quevedo tiene el arquetipo del pensador, por decirles algo, no va a tener el perfil adecuado para un vendedor. Probablemente yo puedo colocarlo en otra posición en donde ese perfil o esa identidad y esos motivadores que tiene probablemente le puedan generar mayor éxito en su carrera profesional y por ende también mayores resultados de la organización. Lo más importante es que, bueno, estos videos, como comenté al principio, ya están alojados en nuestro canal YouTube. Ahí los puedes ver cuando desees verlos nuevamente. Al final de esta sesión vamos a colgar este video también en el canal YouTube y vamos a estar enviando el enlace a los participantes. Hasta aquí fue la conversación del webinar pasado y ya vamos a entrar en materia con el tema de este webinar. A mí siempre me gustan iniciar las charlas o los webinars con un pensamiento. En esta oportunidad he elegido este pensamiento de Walter Lippmann, que dice: donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Si bien este pensamiento pareciera no adaptarse un poco al tema de hoy, sí tiene mucho que ver, ¿no? Porque ¿qué ocurre en el mundo organizacional? En el mundo organizacional hemos estado pasando por transformaciones, sobre todo los últimos 2 años han sido muy aceleradas a raíz de la pandemia del COVID-19. Y el mundo organizacional ha desarrollado fórmulas que es lo que llaman los americanos one size fits all, es decir, fórmulas únicas para la gestión del talento, en este caso que es nuestro tema. Es decir, tengo un único paquete de beneficios para todo el mundo. Tengo una única estrategia salarial para todo el mundo. Tengo un único tipo de plan de incentivo para todo el mundo. Lo que está detrás de todo esto es que todas las personas son iguales, ¿no?, y trato de administrar a la gente con una sola medida. Los que estén más interesados en este tema, en nuestro blog hay un artículo que se llama Traje hecho a la medida,
o hecho en serie. Lo que está hoy día en boga es que tenemos que tratar en la medida de lo posible de customizar o adecuar las estrategias de capital humano dependiendo las características de las personas. Evidentemente va a ser imposible hacer un traje a la medida para cada uno. Es decir, técnicamente sí es posible, pero administrativamente es muy complicado. Pero sí podemos diseñar algunas cosas o algunas estrategias que estén orientadas por grupos poblacionales, por cohortes poblacionales o conglomerados, como se llama en estadística. ¿Por qué? Porque, bueno, porque si pensamos que todo el mundo es igual, probablemente vamos a tener algunas fallas o algunos fracasos en nuestra estrategia de capital humano. Y este tema de las preferencias tiene que ver mucho con eso. Tenemos que saber qué es lo que mueve a cada persona. Y una de las formas de saberlo, una de las formas más eficientes de hacerlo es a través del análisis de preferencias. ¿Por qué? Porque no todos preferimos lo mismo, ¿no? Voy a utilizar en esta transmisión unos ejemplos muy sencillos para explicar por qué no todos preferimos lo mismo y después vamos a ir de lleno con el tema de recursos humanos. Cuando hablamos de preferencias, podemos hablar de dos tipos de preferencias: preferencias absolutas o preferencias relativas. ¿Qué son las preferencias absolutas o cómo yo identifico las preferencias absolutas? Cuando yo paso un instrumento a la gente, le digo, mira, de estos 35 elementos, dime tú cuál es el más importante para ti o cuál es el que más prefieres. Y la gente te marca de esos 35 elementos. En cambio, las preferencias relativas, eh, a través de herramientas específicas que vamos a ver un poco más adelante, forzamos a la gente a sacrificar algo por otra cosa. En términos muy sencillos, con preferencias absolutas, ¿cómo lo identificamos? A través de una encuesta muy sencilla, que diga de estos 35 elementos, cuál es el que más prefieres o el que más importante es para ti, o evalúa del 1 al 5, cuál puntúa del 1 al 5 la importancia de cada elemento para ti. En cambio, con preferencias relativas decimos, mira, tienes estos 35 elementos, elige los 10 que más prefieres. Ahí ponemos a la gente a sacrificar una cosa por la otra. Eso en términos muy llanos. ¿Qué es lo que pasa con las preferencias absolutas? Que cuando en nuestras organizaciones, y siempre ocurre, eso me pasó a mí cuando trabajaba en organizaciones y con algunos clientes veo que ocurre lo mismo. Y desde que aprendí este tema de preferencias, de medición de preferencias, vi que en esas experiencias pasadas entendí por qué no tuvimos mucho éxito en algunas cosas. Porque ¿qué pasa con las preferencias absolutas? Cuando pasamos una lista de 35 cosas, que le decimos a la gente, dime tú cuál es la más preferida para ti o cuál es la más importante, hay una probabilidad de cercana al 99% de que la gente te va a decir todas son importantes. La gente no va a discriminar. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos lo que llaman el homo economicus. Nosotros tratamos de maximizar nuestras utilidades. Entonces, cuando le ponemos a la gente una lista y le decimos simplemente dime tú cuál es el más importante, hay una alta probabilidad que te diga que todos son importantes. Entonces, si la gente te dice que todos son importantes, después en capital humano decimos, wow, entonces si todos son importantes, entonces ¿qué rayos hay? En cambio, con preferencias relativas, la persona va a estar en la situación de decir, oye, si las 35 cosas me llaman la atención, pero si nada más tengo que elegir 5, oye, tengo que sacrificar 30 por esas 5 que en verdad son importantes para mí, o la que es importante para mí. Eso es como si yo te invitara, o yo los invitara a ustedes a almorzar y les dijera, mira, es un menú libre, dime tú qué es lo que prefieres. Bueno, probablemente te estoy dejando la preferencia a ti dentro de ese menú. O una cosa es distinta si yo te digo, mira, aquí están las opciones. Aquí está, puedes comer paella, aquí puedes comer pasta, aquí puedes comer pasticho o lasaña, como le dicen en algunos sitios, y aquí puedes comer pabellón. Y te digo, tienes que elegir una de ellas nada más. O sea, es distinto que yo te diga eso a que te digo, mira, esto es buffet y puedes agarrar, elegir un poquito de todo. O sea, con preferencias absolutas, yo te digo, esto es un poquito de todo, esto es un buffet. Con preferencias relativas, te digo, tienes estos 4 platos y solo tienes que elegir uno solo, aquel que vas a comer en este momento.
Para medir preferencias podemos utilizar dos tipos de técnicas, preferencias reveladas o preferencias manifiestas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las preferencias reveladas, pongámonos en el ejemplo que yo tengo un supermercado y quiero saber qué tipo de manzanas es la que prefiere la gente. Si la manzana verde, la amarilla o la roja. Yo tengo una forma de saberlo que bueno, me pongo al lado del anaquel donde tengo las manzanas, estoy con un cuaderno y un lápiz y empiezo a ver, bueno, mira, las mujeres que tienen estas características, que tienen cabello castaño, probablemente por la forma de vestir ejecutiva, mira, ella prefiere la manzana roja. Entonces yo marco las damas que puede estar entre unos 28 y 35 años, que tienen cabello castaño y son perfiles ejecutivos, prefieren las manzanas rojas. Después probablemente si pasa un hombre, dice, bueno, este hombre tiene entre 15 y 18 años, es un estudiante por la forma como está vestido, prefiere las manzanas amarillas. Y los niños prefieren la manzana verde, por decirles algo. Y así voy anotando, voy viendo lo que va escogiendo la gente en el sitio. Y después saco mis conclusiones. La otra forma son las preferencias manifiestas, que son las preferencias manifiestas, le paso un instrumento a la gente con las características que vamos a ver un poco más adelante. Y pongo a la gente a decir, bueno, mira, ¿qué manzana prefieres? ¿La verde, la roja o la amarilla? Con uno, con preferencias reveladas, perdón, yo lo estoy viendo, constatando en el sitio. Con las preferencias manifiestas le estoy preguntándola. Con análisis de preferencias, generalmente utilizamos las preferencias manifiestas. Porque en el sitio de trabajo, si estamos hablando de atributos de la oferta de valor al trabajador, oye, es muy difícil que nosotros podamos, como yo, por ejemplo, personalizo o como yo convierto un objeto en las iniciativas de balance vida-trabajo, por ejemplo. Es muy difícil. Entonces, tengo que recurrir a las preferencias manifiestas, que esto implica preguntarle a la gente. Con preferencias reveladas no le pregunto, yo analizo la conducta. Con preferencias manifiestas yo le pregunto. A su vez, podemos utilizar dos tipos de análisis. Análisis holístico, que es, pongámonos en este caso, que yo tengo dos marcas de teléfono y te digo, ¿qué teléfono prefieres, iPhone o Samsung? Y yo le pregunto a cada uno de ustedes y bueno, ustedes me escriben en una lista aparte. Bueno, mira, yo prefiero el Samsung. Otros dirán, yo prefiero el iPhone. Pero aquí yo no les estoy preguntando por qué prefieren el iPhone y por qué prefieren el Samsung. Probablemente algunos prefieren el iPhone por la marca, o porque la cámara es mejor, o porque tiene mayor capacidad de almacenaje, o algunos prefieren el Samsung probablemente por el precio, o no, mira, la cámara del Samsung es mejor que la del iPhone. Aquí no les estoy preguntando por qué prefieren cada teléfono. Simplemente les estoy preguntando qué prefieren. ¿Qué tipo de teléfono prefieren? Ese es el análisis holístico. En cambio, el análisis multiatributo, pongámonos el caso de un vehículo, pongamos que yo quiero saber qué tipo de vehículo prefiere la gente. Yo digo, bueno, yo quiero saber qué tipo de carro o vehículo prefiere la gente. Digo, bueno, pero quiero saberlo con algunos atributos, que serían en este caso la marca, el color, la potencia del motor o el precio. Entonces, el atributo de la marca, yo voy a decir, bueno, la marca es Ford, Chevrolet o Toyota. El atributo del color lo voy a describir con gris, azul o negro. El atributo del motor puede ser de 1.6, 1.8 o 2.0 centímetros cúbicos. Y el precio puede rondar entre 5.000, 7.500 y 10.000 dólares. Esos son los tres niveles de cada atributo. Y yo quiero saber qué tipo de vehículo prefiere la gente. ¿Qué es lo que hago? Entonces pongo a la gente con alternativas. Digo, bueno, mira, diseño alternativas que combinen cada uno de estos atributos. Por ejemplo, la alternativa 1 es un vehículo marca Toyota, color negro, de 1.8 centímetros cúbicos y cuesta 10.000 dólares. La alternativa 2 es un vehículo Ford gris de 1.6 centímetros cúbicos y cuesta 5.000 dólares. La alternativa 3 es un Chevrolet negro 1.8 centímetros cúbicos y cuesta 7.500 dólares. Y la alternativa 4 es un vehículo Ford azul, 2 centímetros cúbicos el motor y cuesta 10.000 dólares. Y yo le digo a la persona, ordéname estas alternativas según tu orden de preferencia, en donde la 1 es la más preferida y la 4 es la menos preferida. ¿Por qué se le pide esto? Porque si no, la gente va a decir, oye, pero yo prefiero un vehículo Toyota que me cueste 5.000 dólares, color negro porque es mi color preferido en los carros y la mayor potencia del motor. Si hacemos eso, de que le preguntamos a cada persona cuál es su preferencia sin que le pongamos restricciones o tenga que sacrificar una cosa por la otra, ¿qué vamos a tener? Unas preferencias absolutas. Es decir, la persona va a decir
o va a manifestar que prefiere lo mejor de todo. En cambio, con preferencias absolutas le digo no. Tú tienes que elegir y ordéname cada una de esas opciones. Probablemente la persona diga, bueno, mira, la más preferida es la alternativa 1, la 2 es la alternativa 3, la tercera es la alternativa 4 y por último la alternativa 2. Recogemos todas los rankings que hagan todas las personas. Eso lo procesamos en un software estadístico que se llama SPSS y a través de análisis estadístico de varianzas y otros indicadores, el sistema nos dice cuál es la combinación de preferencias más adecuada. En donde, por ejemplo, y nos dice cuál es el atributo o cuál es el elemento que empuja más la preferencia de la gente. Si es la marca, el color, el motor o el precio, cuál de ellos y en donde yo tengo que ser más específico, donde yo tengo que hacer un énfasis en el diseño del producto, en este caso de un vehículo, para que tenga mayor probabilidad de venta. Seguro más de uno dirá, bueno, Eduardo, pero hasta ahora nos has traído ejemplos de manzanas, de teléfonos y carros. ¿Cómo hacemos entonces en recursos humanos para aplicar esto? Bueno, primero tenemos que definir unos atributos. ¿Qué son los atributos? Son las características de un producto o servicio. Después tenemos que definir unos niveles, que son las diferentes alternativas que puede tener un atributo. Y por último, una utilidad. Tenemos que, procesando las diferentes alternativas o las diferentes escogencias de la gente, podemos identificar la utilidad, que es el valor que un usuario le da a un atributo o nivel. Y esta puede ser parcial o global. ¿Qué es la utilidad parcial o global? Bueno, volvamos nuevamente al caso de los vehículos. La utilidad parcial es la utilidad dentro de cada atributo. Es decir, la utilidad es la importancia que le da a la gente dentro del atributo marca, por ejemplo, a la marca Toyota, Ford o Chevrolet. O dentro del atributo color, al atributo negro, gris o azul. O al atributo precio, al nivel, perdón, $10,000, $5,000 o $7,500. Esas son las utilidades parciales. Las utilidades globales es la que le da a la persona o el conjunto de personas a la alternativa completa. Es decir, esta alternativa tiene una utilidad, esta alternativa tiene otra, esta alternativa tiene otra y esta tiene otra. Entonces ahí vemos la importancia que tiene cada atributo o nivel, que es utilidad parcial, y la importancia o preferencia que tiene cada alternativa, que es la utilidad global. ¿Cómo podemos aplicar esto en recursos humanos? Nosotros en recursos humanos diseñamos una oferta de valor al empleado. Y esa oferta de valor tiene por lo menos estos elementos o algunos de estos elementos. Compensación, beneficios, reconocimiento, contenido del trabajo y retos, desarrollo de talento, calidad de liderazgo, gerencia del desempeño, clima laboral, condiciones de trabajo y balance de vida de trabajo. Entonces usted cuando diseña su estrategia de oferta de valor al empleado, te dice, bueno, mira, yo me quiero, de todos estos atributos, yo quiero hacer énfasis, por ejemplo, en el reconocimiento. O quiero hacer énfasis en el balance de vida de trabajo. O quiero hacer énfasis en la gerencia del desempeño. Y usted diseña una oferta de valor. Usted diseña una estrategia para atraer y retener al talento que usted desea que contribuya con el éxito del negocio. Nosotros podemos aplicar análisis de preferencias también para gestión del talento. Y para eso les voy a mostrar un caso de la vida real. Un caso de uno de los clientes que ayudamos a analizar las preferencias del talento. En este caso, probablemente sí que hay gente que ha estado en la materia que doy en la Universidad Católica sobre planes de incentivos, les resulta muy familiar porque este caso lo vimos en la materia. Pero en este caso, ¿qué diseñamos? Esta empresa dijimos, bueno, mira, los 6 atributos de nuestra estrategia de talento son compensación, beneficios, balance de vida de trabajo, reconocimiento, gerencia de desempeño y desarrollo del talento. Estos son los 6 atributos que componen nuestra oferta de valor al empleado. Como vemos, estos son los 6 atributos. Pero estos atributos los dividimos en niveles. Definimos 3 niveles: bajo, medio y alto. Y es recomendable que definamos por lo menos 3 niveles. ¿Por qué? Porque si definimos 2 niveles nada más, hay una probabilidad alta de que la escogencia quede 50% por un atributo o 50% por el otro. Entonces no vamos a tener inferencia. No vamos a tener elementos estadísticos para saber diferenciar, bueno, pero en verdad la gente prefiere el nivel 1 o el nivel 2. Es recomendable que definamos por lo menos 3 niveles. Y yo diría que a lo mucho 3 niveles.
Y ya les voy a explicar por qué. Cada atributo que definimos en este caso, los operacionalizamos con un indicador. La compensación lo dividimos en salario base y compensación variable. Los beneficios en todo el paquete general de beneficios. La efectividad de vida de trabajo o balance de vida de trabajo con duración de la jornada. Pudimos haber escogido otro elemento. Ya les voy a explicar un poco de eso. El reconocimiento con la frecuencia de reconocimiento recibido al colaborador. La gerencia del desempeño con la retroalimentación y el desarrollo de talento con las oportunidades de crecimiento. Y cada uno de estos atributos e indicadores definimos 3 niveles. Por ejemplo, compensación IVA 30% por debajo del promedio del mercado, igual que el mercado, o 30% por encima del mercado. Los incentivos, sin incentivos, un incentivo del 15% del sueldo anual o un incentivo igual o mayor al 30% del sueldo anual. Los beneficios, igual, 30% por debajo y puede ir hasta 30% por encima. La duración de la jornada lo operacionalizamos con una jornada mayor a 40 horas semanales, una jornada igual a 40 horas semanales o una jornada menor a 40 horas semanales. Fíjate que algunos atributos, la peor opción puede ser el nivel más alto o el valor más alto. Fíjate que lo vemos acá. Aquí, por ejemplo, en salario, la peor opción es que tenga un salario 30% por debajo del promedio. Pero en duración de la jornada, la peor opción es que la jornada dure más de 40 horas semanales. O sea, es inverso. La frecuencia de reconocimiento, sin reconocimiento, con reconocimiento frecuente o reconocimiento poco frecuente. Igual que la retroalimentación y la oportunidad de crecimiento, dijimos que lo íbamos a operacionalizar con una promoción cada 4 años, una promoción cada 2 años o una promoción cada año. Seguro, cuando estés viendo esta tabla dirás, bueno, Eduardo, pero por ejemplo, el balance vida-trabajo yo lo puedo medir por otras cosas, por el flex time, por la jornada flexible, por el trabajo híbrido, porque libre un día a la semana. ¿Por qué elegir la jornada para este caso? Cuando hacemos análisis de preferencias, la recomendación es que nos enfoquemos primero en el atributo. Después, cómo yo lo voy a operacionalizar en mi empresa. Me explico. Yo lo que quiero saber aquí es cuál es la importancia del atributo balance de vida-trabajo o el atributo compensación o el atributo reconocimiento. Y recurro a alguna medida para que la persona cuando se ponga frente al escenario sepa identificar qué cosa es cuál. ¿No? Igual, por ejemplo, con los porcentajes. El porcentaje aquí no quiere decir necesariamente que la empresa vaya a otorgar una compensación 30% por encima del mercado. Simplemente recurro a un valor porcentual para que la gente sepa identificar qué es peor o qué es mejor. No necesariamente quiere decir que la empresa va a elegir esa política. Y esto es muy importante explicarlo porque recientemente con un cliente que estamos hablando de un análisis de preferencias, la persona decía, oye, pero que yo tengo miedo que cuando presente esto a la gente se haga una expectativa. Que diga, ah, bueno, si aquí la empresa me está preguntando si yo prefiero un sueldo por encima del mercado un 30%, es que la empresa me va a otorgar a mí un sueldo por encima del mercado un 30% o está en capacidad de hacerlo. Aquí la recomendación es, esto es un ejercicio para saber qué atributo prefiere la gente, pero no va a obligar a la empresa a ofrecer esto o alguna combinación de esto. Después usted verá cómo operacionaliza el atributo o balance vida-trabajo. Más adelante vas a ver un poco más explicado esto. Como verás, aquí tengo varias combinaciones. Este modelo arrojó 18 combinaciones, porque cada combinación se va construyendo dependiendo cada uno de estos elementos. Me explico. Hay una combinación que puede ser sueldo 30% por debajo del promedio de mercado, incentivo de 15% del sueldo anual, beneficios igual al promedio de mercado, una jornada mayor a 40 horas semanales sin reconocimiento, retroalimentación frecuente y una promoción cada 4 años. Entonces, el mismo software va construyendo las combinaciones. En este caso, resultaron 18 combinaciones. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque tengo 6 indicadores que son de 5 atributos y 3 niveles. Entonces, el mismo modelo construyó 18 atributos. ¿Qué es lo que se recomienda? De que el modelo no esté, el modelo esté construido por no más de 4 o 5 atributos. Porque después, si le metemos muchos atributos, no, es que yo quiero ver 10 atributos. Bueno, eso va a arrojar por lo menos unas 30 combinaciones.
Y cuando la gente la pongamos ante las 30 combinaciones va a colapsar. A mí me ocurrió con un cliente hace par de años cuando dijo, no, es que yo quiero identificar, si mal no recuerdo, eran 7 atributos. Bueno, eso arrojó 27 combinaciones. Entonces, cuando le pusimos a la gente ante las 27 combinaciones, la gente literalmente colapsó. Y después tuvimos que hacer alguna refinación del modelo. Pero lo importante aquí es que, y la experiencia dice que no escoja más de 4 o 5 atributos y no más de 3 niveles. Eso es lo que se recomienda. Con ya 5 atributos y 3 niveles, eso va a arrojar más o menos entre 12 a 15 combinaciones. Ya es suficiente para hacer análisis de preferencia. ¿Cómo vemos eso en términos prácticos? Bueno, se diseñan unas tarjetas en donde cada tarjeta está compuesta de las distintas combinaciones. Fíjate que la tarjeta 1 dice compensación 30% por debajo del promedio, incentivo igual o mayor al 30% del sueldo, beneficios 30% por encima del mercado, jornada laboral a menos de 40 horas semanales, reconocimiento poco frecuente, sin retroalimentación y promoción cada año. La tarjeta 2, fíjate que varía la compensación a que es igual al promedio, aquí es el nivel más bajo de los incentivos que es 15%, aquí en los beneficios es igual al promedio, aquí la jornada es de 40 horas y así sucesivamente. Cada tarjeta es distinta, no hay una tarjeta igual. Porque precisamente lo que queremos hacer es que la gente, imagínense que tenga las 18 tarjetas enfrente de él y juegue, estuviese como si estuviese jugando solitario. Dice, bueno, la tarjeta número 2 es la más importante, la pongo de primero. La tarjeta número 15 es la que más prefiero, la pongo de segundo. La tarjeta número 8 es la tercera. Y así la persona las va ordenando en función a su preferencia. Y así hacemos con todas las personas. Yo he corrido modelos de preferencias con más de 100 personas, así como también he corrido modelos de preferencias con de 30 a 50 personas. ¿Qué es lo recomendable? De que haya por lo menos 30 personas, porque por lo menos con 30 personas, pues, es el costo-beneficio del estudio es mayor. Si tienes 4 personas en tu equipo de trabajo, siéntate con cada uno de ellos y pregúntale. Pero para que el mismo software o el mismo sistema te arroje diferencias estadísticamente significativas, necesitas por lo menos 30 personas. Ah, es que yo quiero correrlo a 2.000 personas. Mira, perfecto, lo puedes correr en 2.000 personas, pero el costo va a ser mayor. ¿Cuál es la recomendación ahí? Que elijas una muestra estadísticamente confiable. Que esa muestra probablemente no vaya a pasar de más del 20 al 30% de la gente. Lo importante es elegir una muestra que sea significativa, que represente a los distintos grupos etarios que tengas en la organización y corras el modelo. En este caso de este estudio vamos a hablar entonces de las utilidades por atributo y las utilidades globales. Fíjate que el atributo salario base, cuando ves por los distintos niveles, ¿qué te dice? Bueno, la gente en esta empresa, en este modelo, prefiere un sueldo por encima del mercado un 30% y las menos preferidas es igual al promedio del mercado y un sueldo por debajo del mercado un 30%. Dice, oye Eduardo, ¿estás descubriendo el agua tibia? Sí. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo combina todo esto. La gente, el salario base prefiere la mejor opción, 30% por encima del mercado o por encima del mercado. La utilidad, el atributo compensación variable, veamos las utilidades. Fíjate que el incentivo igual o mayor al 30% del sueldo anual es la más preferida. También prefieren, puede ser la segunda más preferida, un incentivo igual al 15% del sueldo anual, pero la menos preferida es que no tengan un plan de incentivo. La menos preferida es que no tengan una compensación variable. Y fíjate que esto es clave porque aquí te voy a traer un ejemplo de hace unos 3 o 4 años en Venezuela. En Venezuela estábamos pasando por una situación de hiperinflación rampante, en donde muchas empresas dijeron, mira, vale, ante este escenario, ¿cómo yo voy a exigirle a la gente? Perdón, era hiperinflación y desabastecimiento muy grande, donde había crisis de la cadena de suministros, de insumos, incluso desabastecimiento de producto final. Y también había una hiperinflación rampante. Ya Venezuela ya oficialmente parece que ya salió de hiperinflación, todavía sigue siendo un país de alta inflación, pero la hiperinflación ya parece que la superamos. Muchas empresas en ese momento dijeron, mira, vale, ante la crisis de si yo no sé si voy a tener tapas, imagínate que yo venda bebidas, que yo no tenga tapas, oye, mira, no sé si voy a seguir con mis planes de incentivo. O ante la crisis de, mira, oye, tenemos una hiperinflación rampante, ¿cómo yo me voy a sentar con la gente y le voy a decir, mira, este mes no tuviste
no ganaste compensación variable. Entonces, ¿cómo yo voy a entonces apalancar mi estrategia en la compensación variable? Y muchas empresas o algunas empresas dijeron, yo voy a desconectar mis planes de incentivo. Yo voy, ya, disculpen un segundo. Ok, vuelvo acá, disculpen, pero estaba cerrando la ventana porque ya el corneteo me tenía ya un poco molesto. Ok, entonces bueno, muchas empresas en ese momento dijeron, yo voy a dejar sin efecto mis planes de incentivo en este momento, porque por esos dos elementos que les comenté. Bueno, este estudio lo hicimos de un cliente que precisamente había desmontado los planes de incentivos y la respuesta de la gente fue, es que la peor opción es que me quites el plan de incentivo. Porque bueno, probablemente la gente, evidentemente en el plan de incentivo ve opciones a ganar más dinero, a que solo la compensación sea fija. Fíjate cómo el análisis de preferencia en este atributo te ayuda a identificar. Sí, salen cosas obvias, como sí, la gente prefiere el mejor incentivo, pero fíjate que aquí ya te está empezando a dar información de que si quitas el incentivo o si quitas la compensación variable, es la peor de las opciones y que no debes transitar por esa vía. Vamos con el próximo atributo. Beneficios. Tiene la misma composición del atributo salario. La gente prefiere los beneficios por encima del mercado. Balance vida y trabajo. El atributo más preferido, perdón, o el nivel más preferido fue una jornada menor a 40 horas semanales. Y el menos preferido fue una jornada mayor, evidentemente, a 40 horas semanales. Incluso una jornada igual a 40 horas semanales. Esto ya te está dando información de que la gente valora el balance de vida y trabajo. Y tú tienes que hacer algo con el balance de vida y trabajo. Ya sea jornada reducida, ya sea trabajo híbrido, ya sea flex time, ya sea un día libre a la semana, lo que sea. Pero ya te está dando información que la gente valora el balance de vida y trabajo. El atributo reconocimiento, fíjate que aquí, evidentemente, la gente prefiere reconocimiento frecuente, pero hay algunas personas que prefieren que no tengan ningún reconocimiento. O sea, ningún reconocimiento que estamos hablando no es reconocimiento monetario, sino el no monetario, que va desde la palmadita en la espalda, que lo está haciendo bien, hasta que, bueno, te dé una cena para dos personas con tu pareja porque diste el mejor resultado este mes. La retroalimentación, la gente prefiere en esta empresa retroalimentación frecuente, y lo peor es que no haya retroalimentación o retroalimentación poco frecuente. Entonces te está dando información de que la gente prefiere que le vayas diciendo poco a poco que también está haciendo las cosas. Y el atributo desarrollo de carrera, la gente en este caso, la más preferida es que reciba una promoción cada año y la menos preferida una promoción cada 4 años, incluso cada 2 años. ¿Qué es lo que te dice esto? Te está dando información de que la gente en esta organización está solicitando tener desarrollo de carrera y acelerado. Cuando vemos todos los atributos, dice, bueno, Eduardo, sí, en algunas cosas has descubierto el agua tibia en estas cosas, pero ya aquí empezamos a ver otra vista. Fíjate que ya empezamos a ver la utilidad parcial, es decir, dentro del atributo, qué utilidad o importancia tiene cada nivel. Aquí ya empezamos a ver todo combinado. El sueldo para este grupo, para esta empresa, para esta gente, tiene la mayor importancia. Aquí ya empezamos a ver la importancia o la utilidad del atributo como tal. Me dice que el mejor, o el principal atributo es el sueldo, seguido la compensación variable, después el crecimiento, los beneficios, la jornada, la retroalimentación y el reconocimiento. Esto no quiere decir que el reconocimiento no es importante, no, sino que está de séptimo en la escala de utilidad de esta gente. Y que lo más importante es el sueldo, la compensación variable y el crecimiento. O sea que si esta empresa tomó esa decisión de eliminar los planes de incentivo o compensación variable, era la peor decisión. ¿Por qué? Porque la gente aquí prefería tener algún tipo de compensación variable dentro de su paquete de recompensa total. ¿Qué te dice esto? Esto ya es una primera brújula para tú saber dónde debes hacer énfasis en tu política
de capital humano, tu estrategia de capital humano. Si a lo mejor tú piensas de que tu estrategia de capital humano es que dice, no, mira, es que vamos a irnos por el reconocimiento porque estamos flojos con los planes de reconocimiento. Sí, debes hacer algo con reconocimiento, pero no debes destinar ni todo tu presupuesto, ni todo tu tiempo, ni todos tus recursos en diseñar planes de reconocimiento, porque como te das cuenta, en esta empresa, en este grupo, el reconocimiento es el último elemento en la escala de preferencia. Enfócate un poco en cada uno de estos elementos en estas proporciones aproximadas. ¿Cuál es el peso de los elementos tangibles o intangibles? Te diste cuenta que en este paquete habían elementos tangibles o intangibles. Para esta gente, prácticamente ambos tienen importancia, tanto los tangibles como los intangibles. Y esto es muy importante para aquellas personas que te dicen, no, mira, es que la compensación emocional es la más importante y toda tu estrategia tienes que orientarla hacia la compensación emocional. Olvídate del resto, lo importante es lo emocional. O aquellos que te dicen, no, mira, la compensación emocional no es importante y todo es el dinero. La gente prefiere el dinero, por ende tienes que darle plata. Esta gráfica te dice que en este grupo, y soy muy enfático en este grupo, ya te voy a decir por qué, la gente dice las dos son importantes, combina las estrategias. Yo he tenido casos en donde me dio preferencias donde la gente te dice, yo prefiero el 70% de elementos tangibles y 30% los intangibles. Caso que también ha sido al contrario. Hay grupos que te dicen, yo prefiero que el 60% de mi compensación venga por elementos intangibles y solo el 40% por elementos tangibles. A casos como estos que dicen prácticamente los dos pesan igual. ¿Por qué es importante esto? Porque te evitas irte a los extremos. Lamentablemente en recursos humanos a veces nos vamos por los extremos, a veces escuchamos una opinión general que te dice, no, en la situación actual enfócate en la compensación emocional o enfócate en el salario. Y no necesariamente eso es así. ¿Por qué? Porque el análisis de preferencia te dice cuál es la receta específica para tu gente. ¿Cuál es la receta específica para tu empresa? Porque no hay empresa igual, no hay grupo igual. Incluso dentro de la misma empresa puedes tener preferencias distintas entre grupos. Los ejecutivos pueden preferir alguna cosa, los vendedores pueden preferir otra, los millennials pueden preferir unas, los baby boomers pueden preferir otras. Entonces, si dentro de tu empresa las preferencias son distintas, lo peor que puedes hacer es dejarte llevar por generalidades. Porque las generalidades son esas. Son cosas que probablemente sirvan para un grupo, pero para el otro no. La recomendación es que midas preferencias y no te dejes llevar por esos extremos, que bueno, que a veces son muy bien intencionados y a veces no tanto. ¿Cuál fue la mejor combinación en este grupo? En este grupo, la compensación, la mejor combinación fue un sueldo 30% por encima del promedio y una compensación variable igual al 15% del sueldo anual. Beneficios 30% por encima del promedio del mercado, una jornada mayor a 40 horas semanales, recibir reconocimiento frecuente, recibir retroalimentación frecuente y recibir una promoción cada año. Fíjate cuáles son los elementos que sacrifica la gente. La gente dice, bueno, mira, yo puedo sacrificar la compensación variable, no me deje el máximo, que era 30% más, dame el punto medio, que era 15, tampoco me lo quites, porque ya te diste cuenta que no era la mejor opción, y yo sacrifico la jornada. Puedo estar dispuesto a trabajar más de 40 horas semanales. Puedo sacrificar la compensación variable siempre y cuando me des lo mejor de todo lo demás. Y eso es poderoso porque ya estás sabiendo, ya estás enterando, te estás conociendo de en dónde debes hacer énfasis en tu política, en este caso, de recursos humanos. Ya sabes en dónde debes hacer énfasis para atraer y retener talento. Ya sabes el peso de los incentivos y el peso del reconocimiento en la estrategia general de talento. Yo he corrido modelos de recompensa total como este. He corrido modelos en donde el objetivo es identificar qué tipo de incentivos, si incentivos intrínsecos o extrínsecos o incentivos monetarios y no monetarios. He corrido modelos en donde el objetivo es identificar qué prefiere la gente, si el salario emocional o la compensación financiera. He corrido modelos para identificar qué beneficios prefiere la gente.
Porque típicamente en las organizaciones que ocurre de que tenemos un menú muy amplio de beneficios y la gente no los valora, incluso ni siquiera los conoce. Yo he corrido modelos de varias formas. Eso es lo bueno del análisis de preferencias, que tú puedes correr modelos para saber identificar múltiples elementos de la propuesta de valor al empleado. Puedes correr modelos hasta de qué tipo de jornada prefiere la gente. Si la gente prefiere trabajar 50% remoto o 50% presencial, si prefiere trabajar desde la casa, si prefiere trabajar desde un café, toda la creatividad que se te ocurra, lo puedes hacer a través del análisis de preferencias. ¿Por qué es importante el análisis de preferencias para el diseño de planes de incentivos? Porque tú puedes identificar, uno, qué peso, ¿no? Qué peso es importante que tenga la compensación variable en la compensación total, ¿no? O lo que la gente prefiere. Puedes identificar cómo los puedes combinar, cómo puedes combinar reconocimiento no monetario con reconocimiento monetario. Puedes identificar que la gente dice, mira, no, probablemente los incentivos están bien, pero retroaliméntame para yo saber qué también estoy haciendo las cosas. Por eso es importante combinar el diseño de plan de incentivo con análisis de preferencias y también combinarlo con cuáles son los motivadores de la gente. Porque sabiendo cuáles son los motivadores de la gente, tú puedes saber dónde puedes tú entonces hacer énfasis en tus planes de incentivo. O inclusive saber si tienes la persona adecuada en el cargo adecuado. Entonces, fíjate lo que hemos hecho hasta los momentos. Ya vimos cuál es la alineación de los planes de incentivo con los resultados del negocio. Vimos la importancia de identificar los motivadores de la gente para el diseño de planes de incentivo. Y ahora vimos la importancia de conocer las preferencias del talento para el diseño de planes de incentivo. ¿Cuál es el próximo paso? Diseñar el plan de incentivo. Y eso es vital porque el diseño de planes de incentivo debes contemplar por lo menos 4 elementos. La alineación con la estrategia del negocio, que ya lo vimos un poco. Tuvimos un primer bocado de 2 en el primer webinar. El diseño técnico, que tiene que ver con la elección del mejor sistema de incentivo. El diseño de los estímulos, que es donde pones tú el cumplimiento, sobre el cumplimiento y otros elementos de los estímulos del plan de incentivo. Y por último, y no menos importante, el governance o el gobierno del plan, que no es más que las normas que van a regir el plan. Hasta los momentos vimos los 2 primeros clústeres. En los próximos webinars vamos a entrar entonces en el diseño y el governance. Al principio de este webinar les comenté de que tengo 3 temas. Me han surgido 3 temas para la próxima sesión. Y bueno, ya que estamos hablando de preferencias, lo mejor que podemos hacer es ver qué es lo que prefiere la audiencia, que en este caso son ustedes, ¿no? Si hay una primera opción, que es cómo identificar el estilo de vendedor, muy importante para saber cuán efectiva es tu fuerza de ventas. La opción 2, que es ya entrar de lleno en algunos elementos, porque es muy amplio, que vamos a tener es una pastilla sobre qué elementos tenemos que tomar en cuenta para el diseño de planes de incentivos, en este caso de ventas. Y el tercero es qué debemos remunerar, el cargo o a la persona. Para saber qué webinar vamos a hacer en las próximas 2 semanas, te voy a pedir, si ya votaste, perfecto, ya está tu voto registrado. Si no has votado, vota en el enlace que te estoy colocando en este momento en el chat. El enlace, si te incorporaste tarde a este webinar, haz clic en ese enlace y vamos a poder entonces identificar cuál es el webinar que prefieres que hagamos en la próxima sesión. Si veo rápidamente aquí en la página, vamos a ver si me deja, ahorita vamos a ver cuántas personas han votado. ¿Ok? Entonces, bueno amigos, hasta aquí este webinar del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te hayas sido de ayuda, te haya servido de ayuda para identificar entonces la importancia de medir las preferencias en recompensa total o de la oferta de valor completa del empleado en tu empresa. Está pendiente entonces de nuestras próximas comunicaciones para la invitación para el próximo webinar. Vale, muchísimas gracias.